Bien, vamos. Ok, jóvenes, estamos trabajando sobre las estructuras del árbol binario. Vamos a seguir viendo aspectos que son importantes para que ustedes vayan desarrollando la tarea. Ok, a ver, veamos. Fíjense, vayan apoyándose en el documento que tengo en GitHub, ¿sí? Para que ustedes vayan trabajando de la misma manera, les había dicho, ¿no? Entonces, a ver, continuemos, hagamos un repaso y vamos a ir viendo cómo vamos trabajando la estructura. ¿Ok? Ya hablamos del tipo de estructura, que es una estructura no lineal. Y hablamos un poquito del asunto de cómo estaba conformada, ¿no? A través de un elemento raíz, fíjense acá, o denominado también nivel 0. Los niveles, cómo se iban definiendo, ¿no? A través de la raíz hacia abajo, nivel 1, nivel 2, y la cantidad de elementos viene a ser la altura del árbol, ¿no? Es decir, el nivel más 1. Terminología, fíjense, ahí están definidas, ¿no? La raíz, nodo padre, único punto de entrada, dice el árbol, ¿no? Nodos hojas, nodos sin hijos, nodos padres o hijos, relaciones entre nodos y subnodos. Cuando hablamos de que este es un nodo padre, este también es un nodo padre, este es un nodo padre y así sucesivamente. Todos los que tengan descendientes se los considera también como padres, ¿no? Dentro de esa relación. Subárbol, un nodo y todos sus descendientes. Altura, número de aristas, dice, en el camino más largo desde la raíz hacia la hoja, que quiere decir desde aquí hasta el último elemento. Entonces, ese viene a ser la altura. Luego, profundidad, lo que ya habíamos hablado, número de aristas de la raíz hasta un nodo específico. ¿Sí? Fíjense, número dice de aristas desde la raíz hasta un nodo específico. Cuando hablamos de profundidad, estamos hablando, en este caso, no es de anchura, perdón, es de profundidad. Estamos hablando desde el número raíz, el elemento raíz, hasta cualquier nodo que ustedes quieran navegar. Si yo digo hasta acá, entonces vamos a ver cuál es la profundidad de este elemento hasta encontrar el elemento que queremos buscar. En este caso, nivel 1 o nivel 2. Entonces, depende de eso, se va a definir la profundidad. Niveles, profundidad del nodo, raíz igual a nivel 0. ¿Ok? Eso para que lo tengan claro, vayan mirándolo. Yo he tratado de crear un documento lo más específico posible para que ustedes se puedan ir guiando dentro de este proceso. Lo mismo, ¿no? Que es un árbol binario, ¿no? Son estructuras que tienen elemento raíz, hijo izquierdo, hijo derecho, ¿no? Que es un árbol binario de búsqueda. En realidad, estos árboles, ¿por qué se los denomina ABB? Porque son árboles binarios de búsqueda, porque están hechos para realizar operaciones de búsqueda, ¿no? De elementos. Entonces aquí tenemos valores que han sido insertados, que ustedes tienen que ir viendo, y hay que ver el orden en el cual van siendo agrupados, ¿no? Si tengo un elemento 50, cómo el elemento 30 ingresa a esa estructura, ¿no? Comparando, como les decía en su momento, ¿no? Ese elemento, si es igual y si no es igual, si está dentro de alguna de estas dos ramas, ¿no? Si es menor o si es mayor a ese elemento. Bueno, ya tengo, alguien más se está conectando. Ok. Entonces, ahí vamos agregando los elementos, ¿no? Como este elemento es menor, nos vamos hacia la izquierda, 70 es mayor, nos vamos a la derecha, 20 es menor, nos vamos a la izquierda del 30, ¿no? Así 40 es mayor, nos vamos a la derecha del 30, 60 a la izquierda del 70 y 80 a la derecha del
70. Pero fíjense que en estos elementos, luego lo vamos a ver, tenemos un árbol equilibrado, ¿no? Que quiere decir que no hay elementos en la rama derecha que sean mayores que en la rama, o digo en la rama izquierda, que no sean mayores que los de la rama derecha. Luego vamos a ir viendo este tema de cómo funciona el tema del equilibrio, ¿no? En cuestiones de valores. Veamos acá, a ver, qué es lo que estamos viendo. Subárbol izquierdo del 30, dice, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del subárbol izquierdo? Por ejemplo, por ahí quisiéramos saber elementos que forman parte de este subárbol y también lo podríamos definir, ¿no? Fíjense, ¿no? De este subárbol dice que a la izquierda está el 20 y a la derecha está el 40. Entonces, ahí tenemos una definición de cuáles son sus árboles, igual del 70, ¿no? A la izquierda tenemos el 60 y a la derecha tenemos el 80. Siguen conectándose. El último. Ya seguimos sin interrupciones, ¿ok? Todo el subárbol izquierdo, fíjense, y todo el subárbol derecho. Entonces, cuando nosotros ordenamos esta estructura, ¿no? Fíjense acá, tenemos que a partir de este elemento tenemos los elementos menores a él y los elementos mayores a él. Pero fíjense que acá lo estamos manejando en grupos o subgrupos, ¿no? De elementos. ¿Ok? Bienísimo. Buscar algo más. Ok, entonces fíjense, operaciones básicas. Entonces vamos a ver algo, qué operaciones tienen estas estructuras que vienen a ser el árbol binario, ¿no? Operaciones básicas, insertar, eliminar, buscar, está vacío, es raíz. Esto lo vamos a ir viendo más de un momento dentro del código, ¿ya? De la estructura. Pero vamos a ir analizando cada uno de estos métodos. Entonces, fíjense, operaciones básicas o métodos que debería tener nuestra clase. Insertar, ¿no? Le asignamos el valor. Eliminar también le insertamos el valor. ¿Qué valor se va a eliminar? Buscar, le pasamos el valor. Está vacío, ¿no? Un método o una función. Es raíz también, otra función que retorna la raíz. Fíjense, operaciones básicas, operaciones de consulta. Altura de un árbol, ¿no? Contar nodos. Mínimo, dice, retorna el valor mínimo o nodo más, o nodo de la parte izquierda, digamos, ¿no? El último nodo, podemos llamar, de la parte izquierda, por eso dice nodo más a la izquierda. Máximo igual el nodo de la derecha, ¿no? El último nodo de la derecha o el nodo más a la derecha. Entonces, fíjense, operaciones que vamos a tener que comenzar a implementar dentro de las estructuras que estamos desarrollando. ¿Ok? Entonces, operaciones básicas, operaciones de consulta. Vayan mirándolo, como les decía, este documento, porque aquí yo comencé a desarrollar la mayor parte de las cosas que vamos a ir mirando. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hoy y está con ejemplos, todo, para que ustedes lo vayan mirando. Conmigo vamos a ir repasándolo todo esto, pero si ustedes quieren, vayan avanzando. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá tenemos la parte de inserción que vamos a ir viendo. ¿Para qué? Para que una vez terminemos hoy esta clase, ustedes ya puedan ir definiendo, ¿sí? Y construyendo la estructura que es la que queremos tener como estructura base. ¿Ok? Bien.
Fíjense, lo mismo, insertar, el método de insertar. Primero tenemos que ver acá, creo que tengo, vamos a ver, tenemos que graficar, siempre les he dicho, grafiquemos, ¿no? Las operaciones de cómo se encuentra nuestra función en el momento de, llamémoslo así, de la lógica, primero, ¿no? La lógica que queremos representar. ¿Se acuerdan que hablábamos de un modelo conceptual? Entonces, dibújense ustedes estos elementos. Siempre es bueno tenerlo dibujado en ese orden. Veámoslo acá. A ver, espérenme un ratingo. Voy a buscar un sartingo, voy a buscar un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo. Estamos en la estructura de estos dos. Yo aquí tenía acá diagramas y vamos a irnos un poquito recorrido árbol binario, creo que. Ok, lo que les decía, fíjense, primero dibujémosla la estructura. ¿Para qué? Para saber dos cosas que tenemos que ir construyendo. En este caso, fíjense cómo es la lógica cuando yo dibujo algo. ¿Ya? Espérenme un ratito. Fíjense, tenemos acá, a ver cómo lo hacemos esto, para que lo hagamos un poquito más gráfico. Acá fíjense, tenemos, iniciamos con un elemento raíz. Iniciamos con un elemento raíz cuando queremos hacer estas operaciones de inserción. Pero este no es el método. Vamos a ver si lo tengo, el método de insertar acá. Buscar. Eliminar. Espérenme un ratito. Un segundo. Ahora sí. Tengo una loringa que es una plaga. Ya. Esperemos un ratito. A ver, ¿qué era lo que quería ver? Quería ver si lo tenía el insertar. Eliminar, recogido, buscar. Vaya, no lo tengo definido. Aquí tengo definición, insertar algo binario. Porque está en PDF. Ah, ya. Esto venía del anterior. Bien. Nos vamos a ir un poco al código, pero igual, lo que yo quiero es que, a ver, analicemos algo primero. Cuando este método de insertar, por ejemplo, yo tengo que comenzar a analizar cómo este elemento se comporta al momento de crear la estructura. Eso es lo que quiero que veamos. Primero, ¿cómo iniciamos estos elementos? Eso es lo que yo quiero. Primero, creo el elemento nodo, ¿no? Inserto el valor. Lo que quiero ver es ese procedimiento, ¿ya? A ver, vamos a ver acá si tenemos alguna librería. Perfecto. Memoria, estilos de código, abstracta, no sé si aquí tenemos, ¿no? Un nodo. Veámoslo en este código. Fíjense, a ver, imaginémonos nosotros primero, o
dibujemos nosotros primero, por eso quería tener yo una plantilla ahí para poderlo hacer. Pero igual, vamos no a definir un elemento. Un ratito. Yo creo que tenía acá. A ver. No sé si en este proyecto. No, esto los creé para mostrarle el principio, ¿no? De cómo se creaban las estructuras estas. ¿Dónde lo tengo? Un ratito. Vamos acá. Acá lo vamos a tener que ir explicando. Bien. En este lado lo vamos a tener que ir explicando nomás. Fíjense, tenemos acá que insertar un elemento, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo inicia esa estructura. ¿Cómo inicia esta estructura? ¿Ya? Primero iniciamos con el elemento 50. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para insertar ese elemento? Fíjense que aquí tiene el nodo, un tipo de nodo y un tipo de dato. Pero este es un insertar recursivo. A ver, vemos un interactivo. A ver, ¿dónde está? Recorrido. Ya no lo tengo acá. No me debería tener otros. Insertar, pero igual. Vámonos mirando de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí tenía acá. ¿Cuál era? Acá. Fijémonos, hay dos métodos de poder insertar. El método recursivo y el método interactivo, que se llama. ¿Sí? En el método interactivo, ¿qué es lo que tenemos que ver? El de allá es el método recursivo, ahorita vamos a ir a mirarlo. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que ver dentro de nuestra clase? Si nos vamos a la clase debería tener dos tipos de elementos. Primero, el elemento nodo y luego la clase nodo, perdón, y luego la clase árbol binario. Dos estructuras que increíbles que no las tengo acá. No sé si dónde era. No las tengo esas. Justo esas clases no están definidas. No en ninguno de mis ejemplos. ¿No? Acá, ¿no? Tengo una clase nodo, fíjense acá. Por ejemplo, esta es la clase nodo. ¿Sí? Esa clase nodo, no veamos todo lo demás, solamente esta parte. Esta clase nodo, fíjense, tiene un valor y un puntero siguiente. No tiene nada más. Y aquí vamos a poner un elemento que se llama especialmente DDC, como se hace en todos, obtener valor, insertar valor, ¿no? Obtener siguiente y insertar siguiente. Son los métodos que debemos tener dentro del código. ¿Ok? Entonces, fíjense que este nodo solamente es, ¿dónde está? Es este elemento, ¿no? Es el primer elemento.
el primer elemento nodo que no forma parte del árbol, solamente es un nodo. Y ese nodo, ¿qué es lo único que puede hacer? Insertar un valor, instanciar un nodo, es decir, instanciar un nodo, crear un nodo, pero no puede hacer nada más. No puede hacer procesos de insertar nodo, que es lo que estamos queriendo ver. Lo único que puede hacer él es crear un nodo e insertarle un valor, ¿no? Que es lo que estamos mirando. ¿Dónde era? Ya me perdí. A ver. Acá, que lo único que él puede hacer hasta este momento, acá por ejemplo, vamos a verlo, lo único que él puede hacer aquí es, como les decía, tener métodos, por ejemplo, tener métodos, fíjense ahí, de qué cosas. Tener métodos de devolver un valor, por ejemplo, que lo podemos poner como, no sé, yo lo puedo poner como get valor, ¿no? Y fíjense, me va a devolver un valor. Fíjense, ahí están los dos métodos getter y setter. Devolver valor, get valor, y set siguiente, en este caso, vamos a hacerlo el otro. Este es devolver valor y el otro es asignar un valor, ¿no? El otro va a ser set valor. Son los dos métodos que va a tener. En este caso, ¿qué es lo que va a recibir? Un valor, ¿no? Igual que el que están viendo acá, ¿no? Va a recibir un valor o un dato, si ustedes quieren, ¿no? Va a recibir un dato. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a insertar un elemento, ¿no? Va a insertar un elemento, perdón. Va a insertar un elemento, ¿no? En valor. Ahí es donde va a insertar un elemento y este va a ser igual a un elemento dato. Ok. Fíjense que hasta acá, ¿qué es lo que él está haciendo? Se cortó esto. Me dicen, esperen, no sé por qué. Mi dispositivo como tengo dos pantallas, se me pierde una. Ok. Me dicen si sigue mostrándose la presentación o se cortó. Se cortó. Se cortó, ¿no? A ver. Cambia de pantalla y se corta esta cosa. Pero me lo vuelvo a compartir. Ya estamos ahí de nuevo. Ok. Entonces sigamos. ¿Dónde estaba? Ahí. Entonces fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo único que hace esta clase nodo, jóvenes, es asignar un valor o asignar un enlace o devolver un valor o asignar asignar un enlace, devolver un valor, ¿no? Nada más. Y esta clase nodo es la que va a iniciar este proceso, porque luego de esto vamos a tener, ¿qué cosa? Acá, lo estoy haciendo en eso, luego ya ustedes lo eliminan, ¿ya? Vamos a tener aquí la clase árbol, ¿no? La clase árbol, fíjense. La voy a terminar de definir ahí. Si ustedes quieren, luego esto lo pueden definir como árbol binario de búsqueda, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener? Fíjense, o cómo va a inicializarse. Esto es lo que tenemos que tener bien definido. ¿Cómo va a inicializarse? Se va a inicializar como, ¿dónde era? Acá, como una colección o un conjunto de nodos. En este caso, esa clase nodo que tenemos allá, la vamos a emplear para agrupar un conjunto de nodos que está ordenado de alguna manera. Entonces, esa clase árbol binario es el conjunto de estos elementos ordenados. No es nada más.
pero vamos a emplear el nodo para crear esos nodos, ¿no? Entonces, pucha, vamos a seguir utilizándolo esto más adelante. Entonces, nos vamos a volver a la clase principal y fíjense que nuestra clase binaria tiene un constructor, que este constructor, fíjense qué es lo que sucede acá. Que mi constructor me está diciendo que la raíz, que es este elemento, este puntero, este campo, llamémoslo, este elemento que apunta al primer elemento de un nodo, viene a ser la raíz. Es por eso que acá se lo define como, fíjense, ¿no? El elemento que inicia esa estructura. Entonces, el elemento que inicia esa estructura se le denomina el elemento raíz. Y es por eso que nuestro nodo, en este caso, va a ser creado y va a ser enlazado dentro de esta estructura, va a ser enlazado dentro de esta estructura a la raíz. ¿Me entienden? Tengo un elemento aquí raíz, pero fíjense que en este momento es nulo, no tiene. Pero ¿qué pasa si yo le digo que al momento de construir, por eso le digo que esto depende mucho de las necesidades que ustedes definan? ¿Qué pasa si al momento de construir yo le digo, no, lo vamos a dejar un ratito con nulo, pero ¿qué pasa si yo construyo, como le decía, otro o defino otro constructor? Vámonos por ese detalle. Yo defino que exista otro constructor. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa posibilidad? ¿Sí? Defino otro constructor y a ese constructor, por ejemplo, no solamente le asigno que no va a tener parámetros, sino le digo ese constructor, por ejemplo, va a recibir un nodo, le digo. Entonces, ¿qué sucedería con eso? Si le digo que ese constructor, por ejemplo, va a recibir un nodo. Entonces, fíjense que raíz, en este caso, ya no va a ser, jóvenes, no va a ser igual a, no, a nulo, ¿no? Sino que va a recibir, ¿qué cosa? Un nodo. ¿Me entienden? Y ese nodo, ¿qué es lo que recibe como valor de inicio? En este caso, recibe un valor. ¿Qué pasa si ese valor ustedes le ponen como nulo? Entonces, esta interpretación de acá, jóvenes, es lo que yo quiero que ustedes lo dibujen. ¿Me entienden? Si yo inicializo, aquí me faltó ini, ¿no? Si yo inicializo, perdón, si yo inicializo acá mi árbol con la raíz nula, o lo inicializo mi árbol con un nodo que no tenga valor, esos jóvenes yo lo tengo que representar acá. Yo cuando comienzo a dibujar, digo, fíjense aquí, ¿no? Mi raíz, dice que aquí ya como tiene elementos, apunta a un elemento. Pero cuando yo lo construyo, esta raíz no tiene elementos. ¿Qué quiere decir? Que apunta a nulo. Así puede estar creado mi estructura, puede inicializarse mi estructura. Pero ¿qué pasa si yo al momento de construir mi clase árbol binario, ya la construyo con un nodo, con valor nulo, o si quiero con valor cero, ¿no? Acá, ¿dónde era? Aquí, ¿sí? Eso depende de la forma en la cual, jóvenes, yo estoy desarrollando mis implementación. ¿Cómo yo lo quiero inicializar ese desarrollo? ¿No? O esa estructura, perdón. ¿Cómo quiero inicializarla esa estructura? No sé si me estoy dejando entender qué es lo que quiero mostrarle. Lo que quiero mostrarle es que depende mucho el cómo yo defino, ¿no?
mi estructura para ver cómo la voy a emplear durante este proceso o los procesos que estamos viendo acá de inserción. Fíjense, ¿no? Dentro de este proceso de inserción tiene mucho que ver cómo está construida. Porque fíjense, lo primero que hace acá, por ejemplo, es preguntarse si este nodo que viene a ser el puntero raíz al primer elemento, si ese nodo me está diciendo es nulo. Si ese nodo es nulo, fíjense, por eso le digo el comportamiento de esta función, se está preguntando, ¿dónde era aquí? Nos está preguntando, ¿este nodo raíz es nulo? Pero ¿qué pasa si yo lo inicialicé por acá? Ya ese nodo raíz no es nulo, ya tiene un elemento. ¿Me entienden? Aunque este elemento internamente esté vacío. ¿Me entienden lo que estoy queriendo decirle? Y ahí fíjense que el método que ustedes quieran definir, por ejemplo, ese método de insertar, perdón, este método de insertar que están viendo acá, fíjense, igual este método es recursivo el que me está implementando. Miren, lo primero que hace es preguntarse acá si la raíz es nula. En ambos casos me pregunta si la raíz es nula. Pero ¿qué pasa si yo lo inicializo por acá? Ya esta raíz no va a ser nula, ¿no? Va a tener un elemento. Y si tiene un elemento, ya no necesito hacer esta primera pregunta. ¿Por qué? Porque esta primera pregunta lo que hace es lo que está haciendo este constructor. ¿Me entienden? Fíjense, es lo mismo. Lo que está haciendo este constructor es lo mismo. Me está adicionando dentro de este proceso, por ejemplo, del proceso init, fíjense, tiene un elemento y al mismo tiempo, si yo quiero acá, le puedo pasar un valor. Pero a ver, no sé, pongámosle X. Le puedo pasar X. Y al momento de construirlo ese nodo, lo construyo con X. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, acá, en esta fase de insertar, lo primero que él hace es preguntarse si esa raíz es vacía. ¿Y qué pasa? No es vacía, ¿no? En este momento ya tiene un elemento, pero fíjense qué es lo que hace esta pregunta. Si iniciamos con este constructor, la raíz sí es vacía. Entonces, si es vacía, ¿qué es lo que hace? Raíz, que es lo que estamos haciendo acá, raíz igual a nodo con ese elemento. Raíz es igual al nodo con ese valor. ¿Me entienden? Ya hizo esta operación este constructor. Y luego lo que tendríamos que hacer es preguntarnos, ya no es si está vacía. Si está vacía, está bien. Hagamos el mismo proceso, pero en esta construcción ya no va a pasar por este valor. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a venir por el else y ¿qué es lo que va a realizar? Una llamada, una autollamada al método de insertar recursivo, que todavía no está acá, está solamente con insertar. Va a llamar al método de insertar recursivo, donde le va a pasar el puntero del valor raíz y a partir de ahí, que es este de acá, ¿no? Va a querer insertar este valor dentro de un elemento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Si ese valor es es vacío, va a crear el nodo, pero si no es vacío, se va a preguntar, ¿no? Si este nodo, que es el nodo raíz, punto dato, es menor o es mayor para ver por dónde va a recorrer. Fíjense, ¿no? Si va a recorrer por la izquierda o va a recorrer por la derecha. Luego vamos a ir viendo el tema este. Entonces, fíjense, dice nodo izquierdo, rama izquierda, si este valor es menor, ¿qué va a hacer? Va a llamar al insertar recursivo, le va a pasar este nodo
al cual apunta y le va a pasar el dato. ¿Por qué? Porque si este elemento es menor y no hay más elementos menores dentro de esa estructura, va a insertar este elemento. Y lo mismo va a pasar con el mayor, le va a pasar el derecho y el dato. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer la operación de inserción en esos elementos. Pero interactivamente eso no funciona de esa manera, ¿cierto? ¿Dónde estábamos? Sino que, ¿qué es lo que tendríamos que comenzar a hacer? Tendríamos que hacer esta operación de navegación, que la estamos viendo acá, que viene a ser ¿qué cosa? Primero, verificar si esta raíz está vacía. Si está vacía, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Crear un nodo y asignarla. Si es hoja, en este caso, un método, ¿no? Tendríamos que ver qué vamos a hacer para poderlo recorrer. Fíjense, en este caso dice, ¿no? Nodo es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, se preguntan si este valor es hoja, que quiere decir que no tiene elementos ni izquierdo ni derecho, sino tiene solamente el valor raíz. Y si tiene el valor raíz, me pregunto si ese dato es mayor o es menor. Y si es menor, fíjense, nodo punto izquierdo o set izquierdo, le paso el nodo que he creado, ¿no? El nodo que he creado. En este caso, aquí debería haber, fíjense, me he olvidado, aquí debería haber un nuevo nodo, un nodo igual al valor, y ese valor o ese nodo X es el que se asigna acá, ¿ok? Entonces, esta aplicación que estamos viendo acá es la que yo quiero que ustedes comiencen a diseñarla. Pucha, otra vez la eliminé. Que podamos diseñarla. Primero, diseñemos cómo se va a comportar estos elementos, ¿no? Interactivamente y cómo vamos a ir desarrollándolo de manera recursiva también. Espérenme un ratito. Vamos a irnos de nuevo acá. Espérenme un rato. Tengo que estoy respondiendo. Ahí. Ok. Entonces vamos a continuar, espérenme un momentito, viendo estas formas en las cuales le estoy pasando los valores. Espérenme un momentito. ¿Dónde estamos? Espérenme un momentito, vamos a eliminar esto. Deje de compartir, ¿no? Espérenme un ratito. Vamos a eliminar este ejemplo que no está en esta plantilla. Más bien lo que voy a hacer es crear ahorita una plantilla que me he olvidado, que es una plantilla para que ustedes vayan trabajándolo en su código, ¿ya? No, es que este ejemplo no es para eso, estamos hablando, ahí estamos definiendo tipos de datos abstractos. En un ratín voy a crearme
un nuevo archivito. Y ahorita lo vamos a terminar de ver este método, ¿ya? Un ratingo. Momentingo. Ya lo estoy creando la clase. Imagen de búsqueda. Bien. Ok. Excelente. Bien. Fíjense, aquí le voy a colocar y vamos a ir viendo. Pero la vamos a compartir para poder trabajar sobre esto. Ok, hay alguien más que está esperando. Bien. Ahora sí. Fíjense, jóvenes. Y esta es una buena forma de poder ir trabajando. Fíjense que ya habíamos hablado de la creación del nodo, ¿no? Del valor del izquierdo y el derecho de los datos, ¿no? Y de cómo esta estructura nodo solamente trabaja con el, el objeto nodo en sí, pero no así con el proceso del método de insertar. Acá fíjense, ya está ese proceso del método de insertar. Quiero que veamos de la manera interactiva, que era la que yo les decía. Fíjense que partimos y aquí lo que quiero que observemos es la forma en la cual se va desarrollando. Fíjense que solamente aquí vemos una parte y a veces no consideramos todo. Ok, vámonos por el inicio. Decíamos que en este momento, cuando queríamos crear aquí un elemento, ¿sí? Cuando queríamos crear acá escucha, no lo estoy mostrando todo, ¿no? Solamente el nodo. Pero igual, imaginémonos que creamos ese dibujito de la raíz, ¿no? Que está apuntando a nulo. Y nos venimos acá y decimos, fíjense, en el momento de insertar, le estoy pasando la raíz, el root, y le estoy pasando un valor en el momento de hacer el proceso de insertar. Entonces me vengo acá y digo, nuevo nodo, fíjense, es igual a ese nodo que tenemos allá y le paso el valor. Y ahora nuevo nodo va a ser, ¿qué cosas acá? Va a ser la instancia de ese nodo en este nuevo valor. ¿Se acuerdan cuando, no sé si lo vimos con ustedes, parte del uso de memoria, del manejo de memoria? Esto es muy importante que lo puedan saber y no sé, a ver si ahí alguien me puede decir. Cuando yo hago esto de acá, nodo valor, y se lo asigno a este nuevo nodo, ¿qué le estoy asignando? El valor del nodo, la estructura del nodo o el puntero del nodo. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien de ustedes? ¿Cómo tenía la pregunta ahí? Por favor, no. Cuando hago la asignación de esa variable con nuevo nodo, estoy asignándole el valor, la dirección de memoria
o la estructura del nodo. El puntero. Es bien. Fíjense que es muy importante, jóvenes, saber qué es lo que le estamos pasando. No, en este caso, como dice su compañero, lo que le estamos pasando de este nodo es su dirección, su address, ¿no? Que él tiene, su puntero en este caso. Le estamos pasando un puntero a este elemento. ¿Por qué? Porque él nos está pasando acá el root, y el root que nos está pasando acá, fíjense, viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la raíz, o se viene a convertir la raíz de este elemento nodo. En este caso, cuando yo hago este tipo de operaciones, le estoy pasando esa dirección. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que hace entonces ahora? Se pregunta si esa dirección de memoria que yo le estoy pasando está vacía, es decir, ¿se acuerdan? Nos venimos acá, escucha, no lo puedo mostrar porque estoy solamente en esa ventana, pero nos venimos al dibujito donde decía raíz y apuntaba a un elemento de tipo nodo, nos venimos y nos fijamos, ¿se acuerdan? En el constructor y decíamos, el constructor lo hizo con nodo igual a none, o raíz igual a none, o lo hizo con raíz igual a nodo. En este caso, lo hizo con raíz igual a nulo. Entonces se pregunta, ¿este root es nulo? Si es nulo, ¿qué hace? Crea un nodo. ¿Sí? En este caso no lo crea porque ya lo creó, ¿no? Simplemente retorna el valor o la dirección de memoria del nuevo nodo con ese nodo creado. ¿Me entienden? Y ya lo devuelven. Ya en ese momento no está vacío. En la siguiente interacción viene y se pregunta, ¿no? Si ya hay un valor, en este caso no es nulo, fíjense qué es lo que hace acá. Este es el método interactivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un proceso de navegación en los nodos. ¿Por qué? Porque ya este puntero raíz ya no es nulo. Significa que tiene uno o tiene muchos elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si es uno, es fácil, ¿no? Voy a recorrer, en la primera interacción lo voy a pillar y voy a asignar el valor. Pero si no es así, tengo que buscar hasta el último elemento que ha sido ingresado y a partir de ahí insertar el nuevo elemento. Espera un ratito, voy a dejar de compartir porque quiero ver la figura. Si no las vemos la figura, vamos a tener problemas. ¿Dónde estábamos? Acá. Voy a compartir toda mi pantalla. A mí, no sé, me gusta mucho trabajar con el entendimiento de las imágenes. Entonces, fíjense, si este elemento ya no es nulo, significa que tiene valores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi método? Tiene que venir aquí, comenzar a recorrer hasta encontrarse un elemento que ya no tenga hijos. Y a partir de ahí recién va a poder insertar, que puede ser que esté aquí o puede ser que esté del otro lado. ¿Me entiende? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crear el nuevo nodo y lo va a asignar ahí. Es por eso que aquí yo lo pongo, ¿no? Ni un nodo para poder asignar. Entonces, fíjense que seguimos en el mismo detalle, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué necesita hacer mi método? Fíjense, voy a tener un puntero, de nuevo, voy a agarrar esta variable, se la voy a asignar a una variable actual y luego, fíjense, voy a tener también una variable padre que va a estar en nulo. ¿Y para qué las voy a utilizar esas dos variables? Para poder navegar. Una va a tener el puntero del nodo y la otra va a estar apuntando a nulo. Y fíjense, concurren, dice, no, ese elemento actual, dice, no es nulo. Si no es nulo, porque ya acá validamos que era nulo, si no es nulo, ¿qué tiene que hacer? Fíjense qué es lo que hace. Este puntero actual se lo pasa al puntero padre.
Y se viene acá y pregunta, ese puntero actual, que es el que tiene el valor de la raíz, punto valor, es decir, el valor que tiene ese elemento, es igual al valor que yo estoy buscando insertar, ¿no? No es igual, es menor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si es menor, tiene que navegar hacia el lado izquierdo. ¿Qué significa? Esto que hemos visto acá, ¿no? Por eso yo tengo un puntero así, ¿no? Si este es menor, navego hasta el siguiente valor, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, eso es lo que me está diciendo el algoritmo, ¿no? Por eso le digo, háganse un seguimiento ustedes con esa imagen. Siempre construyan en su hojita, háganse el árbol y comiencen a ver si el algoritmo, que esto, ¿se acuerdan que cuando ustedes hacían programación se llamaba prueba de escritorio? ¿Se acuerdan? Hagan un tipo de prueba de escritorio con su dibujo y digan, bueno, si este elemento de raíz con ese valor es menor que el valor que yo quiero insertar, entonces le estoy diciendo, andate a la izquierda. Entonces le digo puntero, punto left, ¿no? Izquierda, igual a ese mismo puntero. Entonces los reemplazo. Fíjense, paso al siguiente nodo. En caso contrario, dice si este valor no es menor, entonces significa que es mayor y se va hacia la derecha y navega a la derecha. ¿Qué pasaría si no es ninguno de ellos? Que dice el valor ya existe, 1, ¿no? Y no se permite valores duplicados. ¿Qué quiere decir? Que si ni es menor ni es mayor, entonces significa que ese elemento es igual. Y si ese elemento es igual, entonces el valor del árbol no se puede volver a insertar un valor que tiene el mismo, redundantemente el mismo valor. ¿Ok? Y retorna la raíz. Pero ¿qué pasa si estos valores no están, no es igual? Entonces viene acá y se pregunta. Fíjense la manera interactiva. Llegó hasta el lugar donde tiene que insertar y se pregunta de nuevo. Pero ya se pregunta por el padre. ¿Por qué? Y esto tiene que ser visual. ¿Por qué se pregunta por el padre y ya no por el elemento concurrente? A ver, ¿quién me puede decir por qué? ¿Por qué no se pregunta por el puntero actual y se está preguntando por el puntero padre? ¿Alguien tiene una idea? Jóvenes, se pregunta por qué. Porque cuando yo me vengo acá y le digo, estoy aquí, le digo, andate al siguiente, se viene aquí con el puntero actual. Y luego se pregunta, ¿no? ¿Este elemento es menor? Sí, dice, puntero actual. Viene aquí. ¿Este elemento es menor? Sí, dice. ¡Pum! Y dice, se cae, dice, ¿no? El puntero. ¿Por qué? Porque llega al vacío, ¿no? Por eso dice, no, el puntero se cae. Estamos aquí, ¡pum! Se cae. Puntero actual va a ser igual a nulo. Entonces, ¿qué pasa con eso, jóvenes? Y nuestro código. Significa que ese elemento ya es nulo. No apunta a nada. Entonces, ¿pero quién mantiene el puntero actual? Padre. Entonces, vengo y me pregunto aquí, ¿no? Ese elemento que lo mantiene todavía en la posición donde está el puntero, el último puntero, digo, si ese valor es menor, si es menor, fíjense, para en punto left igual a el nuevo valor. Entonces, ¿qué significa? Que estoy aquí en el valor 20 y le digo, ¿no? Padre.left y le asigno el nuevo nodo. Entonces así lo voy enlazando. Esa es la manera de poderlo hacer. Y si no es menor, significa que es mayor. Entonces me voy al lado derecho y lo inserto el nodo. Termino de insertar y retorno la raíz. Y ahí, a ver, ¿qué es lo que estoy retornando cuando digo
Return root. ¿Qué es retorno? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Qué estoy retornando? La raíz. ¿Pero qué es la raíz? El primer nodo insertado. ¿Vieron que no se dan cuenta? Por eso le digo, agarremos y veamos, pues, ¿no? En el gráfico. Yo le termino aquí, meto un nodo y le digo retornar raíz. ¿Qué estoy retornando según este gráfico? ¿Mm? ¿Qué se ve en este gráfico? ¿Qué es raíz ahorita? ¿Mm? No La creo que raíz no se inicial. vea ahí qué es raíz. Exactamente, es el puntero inicial de toda esta estructura. Eso es raíz. Está devolviendo el árbol, la dirección del primer elemento de todos estos elementos que ya han sido creados. Eso es lo que te está devolviendo. Ingeniero, esto es para que el árbol no crezca solo de una rama, ¿no? Sino se equilibre entre las dos, ¿no? Claro, sí, no hay aquí proceso de equilibrio. Aquí está dependiendo de cómo ustedes inserten los valores. O lo inserten a la izquierda o lo insertan a la derecha. Lo único que él se fija es si ese valor es menor o mayor para hacer el proceso. Pero ¿qué pasa si todos los elementos que tú estás metiendo son mayores? Se va a ir a la derecha. Si todos los elementos son menores, se va a ir a la izquierda. Es por eso que un árbol no puede ser una lista. Al momento que ocurra ese proceso de irse hacia el lado izquierdo o irse hacia el lado derecho, significa que está creando una lista. Y al crear una lista, esta estructura no está hecha para eso. ¿Por qué? Porque se fijaron que en el momento de que el árbol, cuando les di el ejemplo, el árbol hacía la búsqueda, dividía ese elemento en izquierdo y derecho. ¿Qué pasa si esta estructura no tiene derecho y solamente tiene izquierda? No va a poder hacer la división y automáticamente se va a convertir en una estructura lineal. Esto que están viendo acá. Si no tuviera este elemento, el 120, esta estructura sería 100, 50 y 20. Y la segunda, no sé, de repente 15. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una estructura lineal. Entonces, cuando él venga y quiera hacer una búsqueda, ¿qué va a hacer? No va a encontrar valores que eliminar a la derecha y siempre se va a ir a la izquierda. Entonces, ¿en qué se convirtió? ¿Mm? ¿En qué se convierte esa estructura? En una lista. ¿Ok? ¿Me entendieron ahora? Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que crear esta estructura, crear esta otra estructura, crear la estructura clase. En este caso no está la clase aquí, la clase árbol. Entonces tienen que crearla la clase árbol para poderla manejar. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces acá vamos a terminar. Vayan creando estas estructuras, por favor, y colóquenla dentro de su código GitHub. Estaban preguntando varios, ¿no? Creen sus GitHub, así como lo que yo estoy haciendo. Y fíjense que aquí, en mi GitHub, yo tengo de esta unidad, tengo ejemplos y tengo ejercicios. Vayan viéndolo. Acá, fíjense, tanto buscaba yo, aquí debe estar el nodo completo, ¿vieron? Aquí está el árbol con su árbol binario de búsqueda. ¿Sí?
Entonces vayan viéndolo, aquí están todas sus propiedades, aquí está el insertar, aquí está el insertar, ¿no? Y está el insertar recursivo. Generalmente, la mayoría de las veces, fíjense que el iterativo casi no se lo implementa. ¿Por qué? No se lo implementa porque es mucho más fácil implementar los recursivos que el iterativo. Pero jóvenes, en los ejercicios que nosotros hagamos, lo vamos a hacer los dos, siempre. El iterativo y el recursivo. ¿Por qué? Porque así aprendemos a ejecutar en los procesos de navegación. ¿Ok? Entonces hagámoslo los dos. ¿Sí? Pero fíjense ahí, ya yo lo tengo implementado, tengo todos los métodos, pero ¿cuál es la idea? Que no lo copien, pues, ¿no? La idea es que ustedes comiencen a crear su propia batería de ejemplos y ejercicios. Y fíjense que acá yo ya tengo ejercicios también que han sido creados para ustedes. Por eso le digo, comiencen a trabajar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, árbol binario, que ya vamos a empezar a trabajar, fíjense, inserción manual, dice, ¿no? Datos, dice, dibuja un árbol binario, por eso le digo dibujar, y asígnenlo estos valores gráficamente, comiencen a ver cómo van a insertar esos valores dentro del árbol, y ahí pregúntense, ¿cuál es la altura de este árbol? ¿No? Y respóndanse, ¿cuántos nodos tiene hoja este árbol? ¿Cuántos nodos tiene exactamente hijos? ¿No? Y así, comenzamos a ver luego recorrido, fíjense, ahí está la práctica, eliminación, implementación de contar hojas, implementación de sucesor, ¿no? ¿Qué es un árbol válido? ¿No? Aplicación de una agenda, fíjense, todo eso lo vamos a ir haciendo en la práctica. Por eso le digo, aquí tengo ejemplos y tengo ejercicios. Lo mismo, jóvenes, quiero ver en su, ¿cómo se llama? En su GitHub de ustedes. ¿Ok? ¿Está claro lo que hemos trabajado? Ahora hagan ese trabajo y postéenlo en su GitHub, ¿sí? Y presenten la tarea. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso sería por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.